Hola, buenas noches. Quería encontrarme con ustedes en esta clase síncrona, pues tenemos encuentros programados de clases virtuales para seguir familiarizándose de su presencia en estos espacios digitales. En esta oportunidad vamos a estar conociendo lo que son los estilos de citación. Sabemos que la unidad curricular Eje TICS2 está estrictamente enlazada con el trabajo de investigación que están desarrollando en investigación 2, en algunos casos prácticas profesionales o investigación 1. Entonces, en base a esta investigación que han iniciado en las otras unidades curriculares, el eje TIC les permite ir profundizando de manera propicia la investigación utilizando las herramientas tecnológicas. Entonces, en este caso, sabemos que vamos a hacer mucha investigación a través de la web. Por eso que a partir de ahora vamos a conocer el uso adecuado de las herramientas tecnológicas en la búsqueda de información. En este caso vamos a iniciar con conocer lo que son los estilos de situación. Ellos son las reglas que determinan los datos o la ordenación, la puntuación y los formatos que han de utilizarse para incluir citas y referencias en la redacción de cualquier texto. Los estilos de citación más utilizados, que ya están normados por las reglas ISO, son de asociaciones profesionales. En este caso tenemos la Asociación de Psicología que crea las normas APA. Tenemos la Asociación de Idiomas Modernos que crean las normas que se conoce como LA, MLA. Tenemos normas de citación creadas por editoriales prestigiosas en grandes universidades como la editorial de la Universidad de Chicago, que crea el estilo Chicago o normas Chicago. Y tenemos otras normas también usadas, como son las normas Vancouver, en el caso de las ciencias de la salud. Tenemos las normas Harvard, utilizadas en la física, ciencias naturales y sociales, creadas por la Universidad de Harvard. Las normas y de idiomas modernos, entonces ellas se utilizan en lo que es humanidades, lengua y literatura. En el caso de las normas APA, que es usada en la psicología y en las ciencias sociales, tenemos las normas IED, que es en el caso de ingeniería eléctrica e informática, y como les dije, las normas Chicago, que ya están avaladas por la ISO. Entonces, ¿qué nos permite tener nosotros de claridad para hacer uso de las normas? Que nuestros trabajos de investigación van a estar siendo monitoreados o presentados a una comunidad científica. Y esta comunidad científica, al usar las mismas normas de su disciplina, permiten tener precisión en la investigación que estoy desarrollando. Por eso es importante el uso de los estilos de citación. Voy a dejar de compartir esta pantalla para ingresar a otra que tengo acá, que nos habla un poquito de estos estilos. En precisión vamos a trabajar lo que es el estilo de normas APA, que son las que utiliza la Universidad Nacional Experimental Libertador. Aunque nuestro manual no esté alojado, enlazado con la edición que está actual, automáticamente él se actualiza. Él se actualiza porque me permite eh, que al momento que las normas se activen, se actualicen, él las actualiza. En este caso, hoy en día se están usando las normas APA séptima edición. Entonces,
¿Qué vamos a conocer? Cómo se cita cada una de acá los elementos característicos de los trabajos del trabajo de la presentación del trabajo escrito. Según las normas APA, séptima edición, vamos a seguir esta segunda columna que dice la séptima, es que la puedo hacer utilizando el número de letra, o el estilo de letra, Calibri, Arial, Lucinda o Tiny New Roman. En este caso, nosotros como manual tenemos el uso de la letra Tiny New Roman número 12. Los márgenes, 1 pulgada de todos los lados de la página, 1 pulgada. Nosotros tenemos 4433, se mantienen en nuestro manual, porque el manual de la UPEL lo que toma del estilo de las normas APA, sobre todo son las citas y las referencias, que lo vamos a ver más adelante. Como ven, en la longitud del título nos habla que no sea mayor a 12 palabras, el trabajo de investigación que vamos a presentar, los subtítulos que tengan los niveles 3, 4 y 5. Ahorita vamos a ver los tipos de subtítulos. Aquí vemos la estructura del trabajo de investigación según las normas APA. Lleva su portada, el resumen, el texto de todo el documento, la referencia, luego tiene las notas si el trabajo lo contempla, tablas, figuras y apéndices. En nuestro caso, según el manual UPEL, después de las referencias vendrían los anexos, porque nosotros incluimos en el texto lo que es tablas, figuras. Y no, ya no usamos apéndices como parte del trabajo. Como vemos, el número de página está en la parte superior derecha. Tenemos luego el título del artículo, el nombre del estudiante, el nombre de la universidad o el curso que está donde se va a presentar. En este caso le colocan hasta un código, nombre del profesor y la fecha que está siendo entregado el trabajo de investigación. Entonces, este es el estilo que vamos a estar usando si utilizáramos 100% el manual APA, pero nosotros tenemos unas portadas según el manual UPEL. Miren que la estructura para los profesionales es un poquito distinta, porque le aparece hasta notas del autor. Voy a ubicarme en las citas. Después que colocamos nuestra portada en nuestro trabajo de investigación, debemos presentar el resumen. Entonces, el resumen es un texto breve y claro sobre el contenido del artículo. Debe permitir a los lectores entender el contenido rápidamente, así como el título. Debe estar escrito de tal modo que las personas puedan encontrarlo cuando busquen desde las bases de datos el asunto del texto. El resumen es la parte más importante del artículo, lo cual los lectores deben, a través del resumen, saber los elementos claves de la investigación. Es decir, los elementos puntuales teóricos que hicieron revisión,
la metodología que están utilizando, los conceptos claves que fueron abordados. En el caso que la investigación ya se haya desarrollado, utilizar, colocar algunas partes de los resultados como unas premisas y colocar luego la conclusión que llega el autor. No sé si en investigación ustedes le están pidiendo el resumen, pero quería presentarse. Igual ese resumen traducido al inglés. Es necesario saber que el resumen lleva un mínimo de 250 palabras, se presentan en un solo bloque a espacio sencillo. No lleva sangría, no se separa en párrafos. Este elemento es importante, las palabras clave. Todo resumen cierra con de 5 a 7 palabras clave, de 3 a 5, 3 a 5 palabras. Estas palabras deben estar conectadas con el título o con los elementos esenciales de la investigación, de manera que ellos son las palabras que van a estar alojadas, van a estar relacionadas en el momento que alguien, luego que su trabajo sea presentado a través de una publicación, pueda ser ubicado, o sea, pueda ser consultado. La idea es que algunos de los productos que estén desarrollando puedan llegar a convertirse más adelante en un trabajo publicado por parte de ustedes. Recuérdense que el docente siempre está enmarcado en tres funciones principales, que es la docencia, la investigación y la extensión. Entonces, sí, todo elemento que puedan ir publicando desde ahorita les permite hacer carrera docente, tener algunos soportes de cómo ha sido su evolución como investigador. Por eso es que los trabajos son tan necesarios que queden de una precisión que pueda convertirse posteriormente en una publicación. Vamos a ubicar la cita. Estos son elementos a nivel de estructura que sigue también el manual de la OPEL, que es la presentación de las tablas. Las tablas deben tener una numeración correlativa, una identificación o un nombre de tabla que se presenta de forma cursiva, el cuerpo de la tabla y la nota al pie, que son algunos señalamientos que hace el autor que está haciendo la investigación sobre esa tabla, o si la tabla está siendo usada desde otro autor, también coloca allí la referencia. En el caso de la figura, también debe tener una forma, una numeración correlativas en figura con su título característico, la imagen que estemos utilizando. Esta figura se puede usar en la construcción de gráficos o para reforzar alguna idea que estamos desarrollando dentro del texto. Igual la nota al pie, si es creada por nosotros mismos, dejamos alguna información de por qué estamos usando esa figura, o si es tomada de otro autor, mira que esta dice tomado de Stroke of the Law y me identifican el autor. Esto es importante que le quiero mostrar que son las caracterización de los títulos y subtítulos dentro del trabajo de investigación. Este estilo de citación APA te indica que el primer nivel de un título va centrado, negrilla, con cada palabra iniciando en mayúscula, porque lo único que va en mayúscula sostenida es el nombre de la investigación. Ese es el título de la investigación. Por eso es que todo lo demás se llama subtítulo y no van en mayúscula sostenida. En el caso del nivel 1, centrado, negrilla,
cada palabra iniciado en mayúscula. Nivel 2, alineado a la izquierda, negrilla, cada palabra iniciando en mayúscula. El nivel 3, alineado a la izquierda, negrilla, cursiva, cada palabra iniciado en mayúscula. Estos son los otros niveles. Nivel 4, alineado a la izquierda, negrilla, cada palabra iniciada en mayúscula, pero dejando una sangría. Pero casi nunca usamos el nivel 4 ni el nivel 5. Siempre llegamos al uso del nivel 3. Entonces aquí hay un ejemplo que vemos el nivel 1, centrado en mayúscula, cada palabra iniciada en mayúscula. El nivel 2, que está alineado a la izquierda. El nivel 3, que lo vemos que está alineado a la izquierda pero es cursiva. Vemos que en el caso de este texto está utilizando negrilla dentro del texto, entonces está dejándole una sangría para demarcar que eso también es un subtítulo. Y después viene un subtítulo de quinto nivel, que entonces en ese caso lo sigue dejándole sangría, pero lo pone en cursiva. En el interlineado de nosotros en Manual U es 1.5. En el caso de las APA es de 2 puntos. Entonces ahí hay una, por eso que a nivel de estructura del trabajo, a nivel de la presentación de los elementos eh, de presentación del informe, nos vamos a seguir rigiendo por el manual UPEL, pero es bueno que conozcan estas diferencias. Cuando les hablen del manual APA y su relación con la UPEL, saber qué es lo que cambia. En el caso de la sangría, siempre 1.27, ese con darle el tag, deja ese, en el computador, deja ese espacio en específico. En el caso de nosotros, manual UPEL, las citas se mantienen en bloque, en un punto. Entonces aquí vamos al apartado de citas. Es importante entender que una cita es cuando usamos una información suministrada por otro autor. Es decir, que cada vez que leemos un autor y consideramos que sus elementos son importantes para mi investigación y voy a seleccionar algo de ese autor, debo extraer el pedazo del texto que quiero utilizar y colocar la identificación del autor donde yo cité, yo revisé. Eso se llama citación. Si no lo hago y considero que puedo utilizar esas palabras del autor y hacer un parafraseo, pero no identificando al autor, eso es plagio. Y hoy en día es fácilmente detectable. Entonces, ¿cómo citamos a ese autor? A través del sistema normas APA, así lo identifica el manual UP, que es autor y fecha. Vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos Mende Paz. ¿Qué es lo que hace diferencia el manual de séptima edición? Que si conocemos los dos apellidos del autor, vamos a dejar los dos apellidos. El manual de las normas APA, sexta edición, no usaba solamente el primer apellido. Pero ya hay muchos textos bajo esa estructura del manual de sexta edición. El manual APA, las normas APA de sexta edición, hay mucho trabajo sobre de esa forma. Entonces no siempre vamos a conseguir los autores con sus dos apellidos, pero mientras lo tengamos, utilizamos los dos apellidos con su año. Miren que a nivel de la referencia, vuelvo a utilizar los dos apellidos, Méndez Paz, y la inicial de el nombre, punto, porque aquí es la forma de citar. Arriba en el texto donde yo lo vaya a citar, voy a colocar solamente el apellido y el año del trabajo. Cuando lo voy a colocar en la referencia, coloco el apellido o los apellidos, seguido de una coma, el nombre, la inicial del nombre, punto, el año de ese trabajo, el nombre de ese trabajo, el lugar donde se desarrolló. En este caso, al yo verlo en cursiva, veo que es un libro.
Ya vamos a ver los estilos de referencia, cuando son, cuando son libros, cuando son artículos. Entonces, ¿qué pasa? Las citas textuales, que son menores a 40 palabras, se mantienen dentro del texto. Recordando que si son textuales deben llevar unas comillas y entre paréntesis el número de página. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando esté revisando los documentos que quiero consultar. Si conseguí un autor o una parte que quiero utilizar, debo ubicar el número de página. En el caso de que las citas sean mayores a 40 palabras, estas se sacan del texto y se ponen en un bloque, pero también debo usar el número de página. Lo único que cuando son citas extraídas, están fuera del texto, no llevan las comillas. Entonces, cuando las citas no son textuales, que estoy parafraseando una información recibida de un autor, hago el parafraseo sin decir que es parafraseo, pero dejo ese autor entre paréntesis dentro del texto. Aquí vienen los ejemplos. Tengo esta cita, cuando estoy hablando del autor, dice, en este exacto momento las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Y sigue punto y seguido. Berrío 2019 afirma que estoy resaltando al autor. Por eso es que se llama cita narrativa, que está base a ese autor. Miren que como, y es una cita textual, dice, esto es la prueba cabal de la existencia divina y la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Cierro comillas y abro página 87. Entonces, esta es una cita textual que está basada en el autor. ¿Cuándo viene otra cita? Que son citas parentéticas. Esta no estoy resaltando el autor, sino la información del autor. Entonces coloco la cita textual, porque la mantengo entre comillas, y coloco el autor entre paréntesis. El apellido del autor, el año del trabajo y el número de página. Entonces ahí estoy resaltando el texto del autor. Este documento se los voy a dejar allí en el Classroom de manera que puedan ir revisando. Cuando estamos utilizando citas de organizaciones que son bastante comunes, como la ONU, la UNESCO, hasta la misma UPEL, la primera vez que yo presente ese nombre de ese autor corporativo o organización, debo decir todo el nombre. Mire que Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, completa. Cuando la voy a citar por segunda vez, es que voy a dejar las siglas. Por eso es que la primera vez que la cito, la coloco el nombre completo y le dejo entre corchetes el nombre, la nomenclatura, las siglas. Posteriormente, que si en el texto la necesito citar, solamente coloco las siglas. Vean que en algunos casos no estamos citando fuentes primarias. A veces estamos consultando un autor y este autor ha consultado a otro. Entonces, pero nos llama la atención el otro que consultó al que nosotros estamos consultando. Entonces, eso se llama cita de cita. En este caso, debo siempre señalar al autor principal que yo leí y identificar que él citó a otro autor, que es el cual ese texto es lo que me interesa para mi investigación. Mire que aquí dice Ayala 1983, como se citó en Sánchez 2009. Entonces yo estaba consultando, era Sánchez 2009, pero el texto que me llamó la atención de esa consulta es de Ayala 1983. Aquí tenemos una imagen de las citas parafaseadas.
Mira que no digo el autor, no señalo el autor, digo en el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Y digo quién, de dónde fue que yo obtuve esa información. Hay unos que colocan el autor siempre al final de la cita, hay otras que lo colocan aquí adelante, mire, ve, según Taleb, y ve que no lo coloco, aunque este le coloca el número de página, porque fue un parapaseo en específico, pues. Entonces, aquí estamos viendo una cita directa, o sea, y es textual, en- enfocada en el autor, porque dice, Freud sugiere, entonces ahí me identifico que está en- direccionada al autor, está entre comillas, porque es textual con su número de página. Miren que esta es la otra manera que se coloca el autor al final, porque no hace énfasis en el autor, sino en el texto. Aquí vamos a ver una cita en bloque cuando siguen siendo textuales, pero son largas. Entonces lo colocan en un bloque, o sea, separado del texto. Miren que dejamos sangría de 1,25. En el caso del manual UPEL nos pide sangría de ambos lados. En el caso del manual APA nos pide solo sangría del lado izquierdo y que ella lo deja en interlineado doble. En el caso de las normas manual UVA es interlineado sencillo. Estas cintas largas se diferencian mucho del, del resto del texto. En este caso, vean que les dejaron otros autores porque no están haciendo alusión al autor. Y la que sigue sí le deja el nombre a Freud, afirmó que, hace señalación al autor y después hace su cita textual larga. Entonces vamos a ver cómo después que hemos citado los autores que nos interesan para la investigación, cómo los coloco en la referencia. Tenemos este formato. En el caso de las normas APA, que sí se rigen puntualmente, el manual UPER se rige puntualmente por las formas de citación y de referencia de las normas APA, me dice que la referencia, la segunda línea de cada una, tengo que dejar una sangría francesa, es decir, sangría no en la primera línea, sino en la segunda. Y efectivamente, al hacerla en la segunda, todo el texto siguiente, si la cita me toma 2 o 3 líneas, se mantiene con la sangría francesa. Mire que como la vemos aquí, que está vacío, esta tiene 2 líneas y está vacío. Se mantiene con la sangría. Entonces, ¿cuáles son los elementos que van en la referencia? Tenemos la información del autor, en este caso es el apellido o los apellidos y la inicial del nombre. El año de la obra o el escrito, la información del título de la obra o el artículo y la fuente, o sea, el editorial. En este caso es un libro, pero en otras oportunidades es una revista y eso es lo que quiero mostrarle más adelante. Aquí tenemos el ejemplo de cuando es un libro, colocan los 2 apellidos, Herrera Cáceres, tienen la inicial del nombre y Romillo Pérez, inicial del nombre. Tenemos el año, el nombre del libro,
que la norma nos dice que va en cursiva y la localidad donde fue hecho ese libro. En este caso, en la Universidad del Valle. Como este documento se los voy a dejar, pueden pinchar acá y ver cómo voy a hacer una referencia, cuando es un capítulo del libro o cuando el libro está electrónico. En este caso, cuando es un artículo, igual, el apellido o los apellidos de los autores, las iniciales de los nombres. Aquí, este es un artículo de dos autores, el año de ese artículo, el nombre del artículo, nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas. Des en cuenta que el título en el artículo no va en cursiva, lo que va en cursiva es el nombre de la revista. Mundo Nano, revista interdisciplinaria en nanociencia y nanotecnología. O sea, el nombre de la revista. El volumen de la revista, que es el primer número que aparece, el volumen y luego aparece el número entre paréntesis, el número de página de ese artículo, cuando inicia y cierra, y el enlace electrónico. En el caso si fuera el libro electrónico, finalizaría con el enlace electrónico. Cuando es un artículo de periódico, estos periódicos, bueno, ahorita casi todos los periódicos son digitales, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que cambia? Porque su periodicidad es más amplia que el de la revista, entonces debemos colocar el día de, de ese artículo, no el día de consulta de nosotros, el día de ese artículo. Por eso es que vemos esta imagen, este ejemplo que dice Carreño, el apellido, inicial del nombre, punto, 9 de febrero de 2020. Se coloca todo. Luego el nombre de lo que consultamos, el nombre de el periódico que va en cursiva, porque todos los que son de periodicidad, revista, artículo, va en cursiva. El nombre de la revista, el nombre del artículo. Y luego el link de consulta. Cuando lo que estamos revisando son tesis o trabajos de grado, identificamos el autor, como sigue siendo un manuscrito, se coloca el título en cursiva, se deja en corchete un señalamiento, que es una tesis o un trabajo de grado, y en la localidad donde fue presentado. En este caso dice tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia. Y el link, porque casi todo lo estamos revisando desde internet. Voy a rapidito porque ya no me queda muy poco tiempo. Página web, el nombre de la organización o el sitio web donde estoy consultando. Vuelvo a colocar la identificación de la fecha completa, 1 de octubre de 2018, el nombre de lo que consulté y el link. Igual documentos legales, los documentos legales deben tener la Gaceta Oficial con su número de Gaceta Oficial. Y aquí más atrás, bueno, cuando ahorita se consulta mucho archivos PDF, nombre y inicial del autor, el nombre del archivo que utilicé, que revisé, entre corchetes, identificar que es un archivo PDF y el link de consulta. Acá tenemos más atrás, cuando es diccionario, cuando es seminario, libros de ontología, canciones y tenemos redes sociales. Cuando consultamos, ahora este manual APA séptima edición me indica cómo voy a citar cuando son redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter. Entonces, eso se los voy a dejar por el aula de manera que puedan consultar. No voy a explicarlas todas porque ya me queda muy poco tiempo y lo que quiero es que quede el video grabado, de manera que ustedes puedan hacer uso de este video para consultar el trabajo de hacer la investigación del trabajo que están desarrollando en investigación 2 y vayan citando de manera correcta, porque la clase siguiente vamos a hacer la revisión de los antiplagios. Que pasen muy buenas noches.